Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas, los estudiantes de ingeniería son sexys, porque la ciencia es atractiva y porque ser sexy es ser agradable al progreso. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita incrementar un número 100 veces. La idea entonces es leer por parte del usuario un valor, por ejemplo el 15, y hay que mostrar ese número incrementado de a 2, 100 veces, o sea, mostrar luego el 17, el 19, el 21, así sucesivamente, 100 veces. Entonces se plantea la solución en un programa de 34 líneas. En la línea 5 se importa la librería foundation.h. También se pueden importar librerías de C++ y de C. Entonces veamos la función ejecutar, líneas 18 a 22. Esta función ejecutar recibe como parámetro un valor de tipo entero. Observe qué sencillo es, simplemente el número ya se recibió, entonces vamos a usar un ciclo for que vaya desde 2 hasta 200, incrementándose de 2 en 2. Entonces va a tomar el 2, el 4, el 6, el 8, así sucesivamente. Y simplemente se imprime número más i, o sea, según cambie la variable i del ciclo, se va sumando de 2 en 2. Le invitamos a visitar la tutoría número incrementado en 2 en Turbo C, allí se explica más detalladamente este programa. Aquí en términos generales vemos un programa orientado a objetos. Recuerde que la programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas de la vida real usando clases. Las clases se componen de atributos y comportamientos. Una vez se defina una clase, se crean objetos de esa clase para usarla. Los objetos serán diferentes entre sí, a pesar de que reutilicen la misma clase, ya que los atributos serán diferentes. Entonces en la línea 5 ya vimos que se importa las librerías. Vamos a ver que para programar orientado a objetos en Objective-C se usan dos bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. La interfaz va entre las directivas @interface y @end, línea 7 a 9. En la interfaz se define la estructura de un objeto, o sea, declaramos los atributos y comportamientos. En la implementación, que va entre las directivas @implementation y @end, línea 11 a 23, se programa cada función declarada en la interfaz. Veamos entonces la interfaz. Aquí damos nombre a la clase como número incrementado de a2, 2 puntos, y luego hacemos referencia a la clase NSObject. Aquí declaramos variables, aquí de tipo entero, una variable i. En realidad es una variable de instancia, o sea, un atributo. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método de la implementación. Ya vimos que la i se usa en el ciclo for de la función ejecutar. Declaremos ahora las funciones de esta clase en la línea 8. Para declarar una función, primero se indica el nivel de la función. Con guión indicamos que es un método de instancia. Luego el tipo de dato que retorna, void para retornos vacíos. Luego el nombre de la función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe. Esta función ejecutar recibe un parámetro de tipo entero, la variable número. Observe que los parámetros van separados con 2 puntos. Un parámetro se compone de tipo de variable y nombre de variable. Con esto el compilador ya sabrá el espacio de memoria a reservar a cada objeto que se instancie de la clase número incrementado de a2. Ya queda lista la interfaz. Veamos la implementación. Entonces hay un método especial, línea 12 a 16, es el método init. Este es el constructor por defecto de cualquier clase de Objective-C. Entonces aquí el constructor se invoca cuando se instancian objetos de esta clase. En la línea 30 vemos que se instancia un objeto y se invoca este constructor. El constructor se encarga de inicializar las variables de instancia. En este caso la variable i se inicializa en la función ejecutar, no es necesario inicializarla en el constructor. El constructor no se declara en la interfaz, a menos que se sobrescriba, o sea que reciba parámetros.
Con esto queda lista el constructor, ya vimos la función ejecutar y está lista la implementación y la interfaz, o sea la clase número incrementado de A2. Para usar esta clase en otro archivo es más recomendable que usted programe la interfaz en un archivo con extensión .h, la implementación en otro archivo con extensión .m y luego importarlos en la clase que los vaya a usar. Con esto se evita copiar y pegar todo el código. Vamos a usar esta clase, para eso instanciamos objetos, lo hacemos en el main, línea 25 a 34, recuerde que el main es el método de inicio del programa. Entonces en el main primero vamos a recibir un dato de parte del usuario entre las líneas 27 a 29. Vemos que vamos a recibir entonces de tipo entero un valor numérico, lo almacenamos en la variable número. Y vamos a enviar este número a la función ejecutar. Primero debemos crear un puntero, entonces en la línea 30 creamos un puntero llamado obj a la clase número incrementado en 2. Ahora debemos hacer que ese puntero apunte a un objeto de esta clase. Entonces, entre corchete vemos que a número incrementado 2 se le invoca la función alloc que reserva memoria dinámica. Una vez reservada la memoria dinámica a esta clase, invocamos init, que es el constructor. Y con esto queda definida en memoria la estructura de un objeto de la clase número incrementado en 2. Entonces así ya obj apuntará a un objeto de esta clase y ya se podrá usar. Entonces en la línea 31 vemos que entre corchetes se nombra el puntero obj, se invoca la función ejecutar y se envía el parámetro, es decir, la variable número. Los parámetros van separados con 2 puntos. Este parámetro pasa por referencia ya que obj es un puntero. Con eso el compilador va de la línea 31 a la línea 18 y soluciona el problema. Por último, línea 32, release es un método que se encarga de liberar la memoria dinámica creada. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar un número incrementado de A2 100 veces. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co. Trinamos como @tutorías, posteamos en